El 2 de mayo de 1998, un hombre fue encontrado muerto en el garage de un almacén en el este de Londres. No había señales de violencia externa, solo un cuerpo y una carta. La carta decía: "No me he ido como un cobarde". Ese hombre había sido el primer futbolista en la historia del fútbol profesional inglés en valer 1 millón de libras. Había denunciado a su club, había denunciado a su entrenador, y el fútbol lo destruyó antes de que pudiera contarlo todo. Su nombre era Justin Fayanu, y su historia no es la única. Capítulo 1. Justin Fayanu, el millón que nadie quiso recordar. 1979, Nottingham, Inglaterra. Justin Fayanu tenía 18 años cuando marcó el que sería elegido el mejor gol de la temporada en la First Division inglesa. Un control de pecho, un giro, un disparo de volea desde fuera del área contra el Liverpool. Ese gol le valió un contrato millonario con el Nottingham Forest de Brian Clough, primer fichaje de 1 millón de libras en la historia del fútbol inglés. Pero algo pasó dentro del vestuario. Fayanu comenzó a ausentarse a los entrenamientos, a llegar tarde. Clough lo humillaba en público, delante de sus compañeros. Años después, Fayanu reveló por qué. Clough sabía que era gay y lo usó como arma. Pero eso no fue todo. En declaraciones privadas que trascendieron en 1997, Fayanu acusó a varios directivos del club de haber abusado sexualmente de jóvenes jugadores en la academia. No hubo investigación, no hubo proceso. Fayanu fue transferido al Norwich por menos de la mitad de su valor. Su carrera no volvió a despegar. Pasó por 12 clubes en 15 años. En 1998 fue acusado en Estados Unidos de agresión sexual, acusación que su familia siempre negó y que él mismo rechazó en la carta que dejó antes de morir. El 2 de mayo de 1998, Justin Fayanu fue encontrado sin vida. Tenía 37 años. La investigación formal sobre los abusos en la academia del Nottingham Forest llegó 20 años después de su muerte. En 2019, el club reconoció los hechos. Justin Fayanu nunca vio esa confesión. Capítulo 2. René Higuita, el portero que sabía demasiado. Bogotá, Colombia, 1993. René Higuita era el portero del Atlético Nacional en los años en que Pablo Escobar financiaba el fútbol colombiano desde una celda de lujo llamada La Catedral. Higuita lo sabía. Sabía de dónde venía el dinero, sabía quién firmaba los cheques que pagaban salarios, fichajes y árbitros. Y en una entrevista concedida a medios colombianos en 1993, Higuita no solo lo insinuó, lo dijo. Afirmó que Escobar era parte del tejido económico del fútbol colombiano, que clubes enteros dependían de ese dinero, que los directivos lo sabían y callaban. Semanas después de esas declaraciones, Higuita fue detenido. La acusación oficial: haber mediado en el secuestro de la hija de un narcotraficante para cobrar una recompensa. Pasó 7 meses en prisión. No fue juzgado por un crimen probado. Fue juzgado bajo una figura legal que en Colombia permitía encarcelar sin condena firme. Cuando salió, la selección colombiana lo había reemplazado. Su lugar en el arco nunca le fue devuelto de la misma manera. El hombre que había salvado a Colombia en el 90 con sus Scorpion Kicks y sus salidas de área fue silenciado con una celda. Aquí hay algo que muy pocos saben. En 1994, la FIFA encargó internamente un análisis sobre la infiltración del narcotráfico en Sudamérica. El informe fue completado, fue clasificado, nunca fue publicado. Fuentes dentro de la Federación Colombiana citadas en investigaciones periodísticas de los 2000 aseguran que el nombre de Higuita aparecía en ese informe, no como culpable, como testigo clave que nadie quiso escuchar. El informe sigue sin ser desclasificado. Capítulo 3. Arturo Di Napoli, el nombre que el calcio scomese borró. Italia, 1998.
Arturo Di Napoli tenía 24 años y era considerado uno de los delanteros más prometedores de la Serie A. Jugaba en la Lazio, en los años en que el club atravesaba una de las épocas más oscuras de su historia financiera, bajo la presidencia de Sergio Cragnotti. Di Napoli vio cosas que no debía ver: conversaciones entre directivos y árbitros, pagos en efectivo antes de partidos decisivos, resultados acordados. En declaraciones a un fiscal de Roma en 1999, Di Napoli proporcionó nombres, fechas y cifras concretas sobre el sistema de amaño que después el mundo conocería como Calcio Comesse. El fiscal abrió una investigación. Pero antes de que llegara a juicio, algo ocurrió. Di Napoli fue cedido al Perugia, después al Brescia, después a un club de la Serie C. En 3 años pasó de la Lazio a la irrelevancia total. Ningún club de primera división italiano volvió a contratarlo. Los directivos que él mencionó continuaron en sus cargos varios años más. El Calcio Comesse explotó oficialmente en 2006. En los titulares de ese año había nombres poderosos: Moggi, Galliani, Coboli Gigli. El nombre de Arturo Di Napoli no estaba en ninguno. Él ya había pagado su precio 7 años antes, en silencio, en el anonimato de la Serie C. Capítulo 4. Zhou Haibin. La denuncia que China intentó borrar. Shanghái, China, 2009. El fútbol chino llevaba años funcionando como un sistema de apuestas organizado desde dentro. Árbitros comprados, directivos que fijaban resultados antes de que los equipos pisaran el césped. Jugadores que sabían exactamente cómo debían terminar los partidos. Zhou Haibin fue el primer jugador activo de la Superliga China en hablar ante las autoridades. En octubre de 2009, entregó a la policía de Shanghái documentación sobre partidos amañados, transferencias sospechosas y pagos irregulares vinculados a la estructura directiva de su propio club. Lo hizo con nombre y apellido, con pruebas. 3 semanas después, su contrato fue rescindido. Ningún club chino lo contrató, ningún agente lo representó, ningún técnico dio explicaciones. Zhou Haibin tenía 30 años y era internacional con la selección china. Después de su denuncia, desapareció del fútbol profesional de forma tan completa que los medios chinos dejaron de mencionarlo. No hubo declaraciones, no hubo rueda de prensa, no hubo despedida. Zhou Haibin no fue el único. 3 árbitros que impartieron justicia en la misma Superliga durante la temporada 2008-2009 también cooperaron con las autoridades. Los 3 fueron suspendidos de forma fulminante. 2 de ellos reaparecieron en el circuito arbitral de categorías inferiores varios años después. El tercero nunca volvió a arbitrar. Su nombre no aparece en ninguna base de datos arbitral activa. No hay registro de su paradero profesional desde enero de 2010. El escándalo oficial del fútbol chino estalló en 2012. Las condenas llegaron, pero Zhou Haibin no fue llamado como testigo. El hombre que denunció antes que nadie no fue necesario cuando el sistema por fin cayó. Capítulo 5. Luciano Sánchez. El caso que nadie recuerda. Este es el caso que menos conoces y posiblemente el más revelador de todos. México, 2004. Luciano Sánchez era un mediocampista de 26 años en las categorías inferiores del Cruz Azul. No era una figura pública, no tenía contrato millonario, no tenía agente poderoso. Pero en marzo de 2004, Sánchez presentó ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol una denuncia formal. Acusaba a miembros del cuerpo técnico y de la directiva de Cruz Azul de cobrar comisiones ilegales a jugadores jóvenes a cambio de minutos en el primer equipo. El sistema era simple y brutal. Si pagabas, jugabas. Si no pagabas, no existías. La federación abrió un expediente. Ese expediente fue archivado 4 meses después sin resolución. Luciano Sánchez fue dado de baja del club en junio de 2004. Solicitó ficha en 3 clubes de la primera división mexicana. Los 3 rechazaron su solicitud sin justificación escrita. Intentó en la segunda división. Mismo resultado.
En diciembre de 2004, 9 meses después de presentar su denuncia, Luciano Sánchez dejó el fútbol profesional. Tenía 26 años. No hubo investigación, no hubo sanción, no hubo ningún titular. Cruz Azul ganó la Copa MX ese mismo año. 5 jugadores, 5 países, 5 décadas diferentes, y una constante que no cambia. Denunciar al fútbol no es un acto de valentía que el fútbol recompensa, es una sentencia. Algunos pagaron con su carrera, otros con su libertad. Justin Fashanu pagó con su vida, y en la carta que dejó ese 2 de mayo de 1998, en ese garage del este de Londres, escribió algo que el fútbol prefería que nunca hubieras leído. Escribió: «He vivido una vida llena de logros. Si alguien dice lo contrario, miente». Un hombre que valió 1 millón de libras, que marcó el gol de la temporada en la First Division inglesa, que se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar, encontrado solo, en un garage, con una nota que nadie citó en los titulares de entonces. La pregunta no es ¿por qué desaparecieron estos jugadores? La pregunta es ¿cuántos más no conocemos? Porque nunca los dejaron hablar.